ustedes oficialmente convocados a la audiencia pública del sector de la salud prevista para este día jueves, con presencia de delegados del gobierno nacional y de la Cámara de Representantes en Yopal? No, Martín, precisamente nos acabamos de enterar de que va a haber una mesa de salud en el departamento de Casanare, pero no hemos sido formalmente invitados, acaba de hablar con el señor procurador regional y en nuestra calidad de Ministerio Público, pues ninguno de los dos hemos sido pues invitados ni convocados a esta mesa de trabajo en salud. En ese sentido, desde el Ministerio Público, ¿qué tipo de aporte se podría hacer en medio de esta discusión nacional que hay alrededor de una reforma tan importante para el pueblo colombiano y que es una de las banderas estratégicas del actual gobierno nacional? Martín, en los 3 años que llevamos nosotros en la personería, hemos creado un observatorio que se llama el Observatorio en Salud. En ese observatorio que hemos venido viendo, hemos venido mirando los comportamientos del trabajo de las EPS y del sistema de salud frente a la garantía del derecho constitucional fundamental que pues, se le debe atender a los ciudadanos residentes en el municipio de Yopal, en el departamento de Casanare. Hemos visto que en el rango de incumplimientos pues cada vez crece más, por cuanto que las tutelas en lugar de decrecer están creciendo. Y pues aquí tenemos algunos datos, tenemos datos de la población atendida en tutela, de qué población es a quien más se le vulnera el derecho a la salud, de la situación que se vive por la falta de contratos con las IPS o con las instituciones de mayor grado para atender casos urgentes y casos que requieren intervenciones importantes. Hay mucho tema que nosotros manejamos, no solo en la personería, pues en la personería por lo que hemos sido intermediarios y hemos asesorado muchas acciones de tutela en garantía de este derecho, pues tenemos una buena base de datos. Pero también hay una buena base de datos en las otras instituciones del Ministerio Público, como lo son la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Sí me parecería importante pues, que se nos hubiera cursado por lo menos que nos hubieran avisado para nosotros haber llevado unos datos estadísticos de lo que manejamos desde la perspectiva de la violación al derecho fundamental de la salud. ¿Qué estadísticas se tienen precisamente de esas tutelas y cuál es el derecho a la salud que más se vulnera para los ciudadanos? Hasta el año pasado teníamos presentadas más de 400 tutelas. Con corte, el último corte que hicimos en el informe que se presentó, iban unas 400 tutelas y este año ya llevamos más de 35 tutelas, pues si nosotros analizamos y nos damos cuenta, si seguimos un promedio mensual de 30 tutelas, pues estaríamos casi que en el mismo nivel. Entonces, cuando se está en el mismo nivel de la vulneración de los derechos, pues es señal de que la situación está fallando y de que hay cosas importantes por mejorar. Se ha visto que las EPS pues, han incumplido, nosotros aquí lo dijimos en su época sin el ánimo de ir en contra de ninguna EPS, solamente con el ánimo de mejorar ese servicio para garantizarle los derechos a la población de Yopal, pues dijimos que Capresoca era la que más incumplía en sus situaciones de esas obligaciones que tienen como EPS, la nueva EPS, Comeva, incluso Sanitas, después de que le pasaron la otra carga con la desaparición de la EPS que salió del mercado, pues también había empezado ya a tener una problemática. Hay varias situaciones que se pueden analizar y que pues nosotros pudiésemos de alguna manera aportar algunas cifras en documentos precisamente oficiales de cada una de nuestras dependencias. ¿Y si es la tutela el mejor mecanismo, el más idóneo para garantizar los servicios que requieren los pacientes ante las diferentes instancias de la salud que vulneran constantemente esos derechos? Pues por ahora nos ha dado resultado, no en un 100%, Martín, hay que decir la verdad, porque se presentan algunos desacatos, no son la mayoría ni son la constante, pero que sea la tutela el eje fundamental para solucionar el tema, no lo es. Lo es el disponer de un sistema de salud robusto que no tenga ese problema de incumplimientos. Y precisamente para eso son los análisis de las mesas de trabajo, para que miremos particularmente en cada municipio, en cada región, qué es lo que está pasando y después trazar unas líneas medias y desde ahí ver por dónde va la solución. Porque la situación de la salud, pues hay algunos municipios o algunas ciudades grandes que no tienen la misma problemática por cuanto que tienen los centros de tercer nivel pues a la mano, pero en donde no tenemos esos centros de atención especializada,
pues vamos a tener unas condiciones específicas diferentes. A propósito del tema, ¿qué análisis han logrado ustedes, o usted que conoce de estos temas, ha logrado hacer de lo que se sabe es hasta este momento la reforma? Si bien es cierto que es un documento en discusión y construcción, etcétera, etcétera, hay algunos temas que los partidos políticos o los dirigentes políticos del Congreso plantean como unas líneas inaceptables, y el gobierno también. En relación con eso, ¿es una reforma que se vislumbra bien intencionada pero mal planteada o bien planteada? A ver, aquí hay una situación compleja y creo que nosotros los organismos que actuamos como Ministerio Público tenemos que tener bastante cuidado, porque para nadie es un secreto que estamos en un año electoral, plenamente electoral. Entonces, cualquier discusión que se genere en torno a X o Y política del Estado va a caer en una discusión también política del proceso electoral. Entonces, en eso pues hay que tener mucho cuidado y nosotros, los organismos de control y los organismos que ejercemos como Ministerio Público, pues hemos tenido esa prevención y esa prudencia. Nosotros lo único que podemos entregar de pronto en cualquier momento son las cifras con las que nosotros hemos manejado la situación por incumplimiento a ese derecho. Ahí están las cifras para que se tomen las mejores decisiones y no podemos nosotros entrar como Ministerio Público en ese avatar de contradicciones que se vuelven políticas por el momento electoral que se vive. Esa mesa o ese mecanismo que tienen ustedes de verificación, ¿quién lo conforma y desde hace cuánto está funcionando, doctor? Nosotros tenemos aquí una personería... ¿El observatorio? Sí, nosotros tenemos aquí la personería delegada en Derechos Humanos y Familia. En esa personería delegada se maneja todo el tema de la inaplicabilidad de pronto a veces por parte de las EPS en las obligaciones que tienen que ejecutar. Por eso desde allí, desde esta personería se garantiza el derecho fundamental. Y en esta personería especializada es en donde tenemos todos los datos. Allí es en donde manejamos precisamente y aterrizamos todo lo que está pasando con la salud en el municipio. Hay situaciones específicas. Nosotros tenemos algunos casos aquí que se nos salen a veces de las manos por cuanto que hay dificultades de toda índole. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen un problema de salud mental. Para resumirlo, casi que todos los pobladores de las regiones tenemos algún grado, pequeñito, así sea pequeño, de una afección de salud mental. Entonces, ese problema de la salud mental, pues hay que atacarlo de alguna manera, porque desde la perspectiva de la salud mental también hay que abordar esa reforma a la salud. Si no se aborda desde la perspectiva de la salud mental, pues vamos a dejar por fuera, yo creo que el volumen y el cuadro más grande de la problemática que tienen las regiones y a la cual Yopal y Casanare no es ajena. Aquí nosotros tenemos personas que vienen a reclamar sus derechos por sus hijos, por sus niños y una serie de derechos por el núcleo y por toda esa población vulnerable, pero que esa persona a su vez tiene una problemática en su salud mental. Entonces, ahí se viene una serie de situaciones que al entrecruzarse, pues empieza uno a ver que no solamente es el derecho puntualito de la salud de la cabeza hacia abajo, sino el derecho a la salud que está también en la parte mental de cada ser humano. A pesar de ese nivel de trabajo, de conocimiento que hay sobre los derechos de la salud a la salud de los ciudadanos y del aporte que ustedes vienen haciendo con su gestión a través de los mecanismos constitucionales para movilizar el servicio a atender la necesidad de la gente, ¿han sido consultados en algún momento por alguna de las instancias organizadoras de ese foro del día de mañana? En este caso, por ejemplo, el congresista Chile, alguno de sus asesores que están abanderados allá del tema de la salud a nivel nacional en esta discusión, ha llamado, ha consultado a la personería, les ha dicho, ¿se ha llenado de argumentos realmente para poder hacer un diagnóstico adecuado de esta situación en el departamento de Casanare? Por lo menos en el caso de la personería no, Martín y oyentes. Aquí en la personería pues nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos atendiendo y seguimos tratando de, en lo posible, pues hacer nuestra mejor labor y cuando quiera que necesiten de nosotros, con mucho gusto las puertas están abiertas. Nosotros le mantenemos abiertas las puertas a todo el mundo. Ahora últimamente pues hemos tenido algunas situaciones delicadas porque pues hay casos que se empiezan a agravar y al empezarse a agravar pues uno empieza también a mirar cómo se mueve por otros espacios para efectos de empezar a que se dinamice mucho más eso. Importantísimo, muy importante que los señores del Congreso de la República pues estén pendientes, estén presentes
y sobre todo conozcan lo que está pasando aquí en las entidades que defendemos los derechos humanos. Ese manejo estadístico de esos casos de tutelas hacia los servicios, por ejemplo, que ubicaban a Capresoca en el primer nivel de las que más estaban incumpliendo, que en su momento generó cierta controversia entre Capresoca y la personería, pues lo importante aquí es que eso termine beneficiando al usuario. Eso efectivamente se dio. ¿Cómo ha sido el comportamiento en los últimos meses o este año, este comienzo de año, de esos casos de tutelación de los derechos de los ciudadanos frente a temas de salud? Pues para hablarlo concretamente, la violación al derecho a la salud continúa. Sí han mejorado en algunos aspectos algunas EPS, pero en general tenemos que presentar las tutelas. Y ese es un fenómeno pues, que uno ya lo advierte como que la problemática sigue. Y sigue en las mismas condiciones, ¿sí? Se mejoran en algunos aspectos, pero se afloja en otros aspectos. Entonces, lo mejor que puede ocurrirle a la salud es que se haga concienzudamente pues, un análisis realmente de lo que está ocurriendo. Aquí no se trata de que salvemos entidades, aquí no se trata de que el uno tenga mayor preponderancia que el otro, aquí de lo que se trata es de que todos ganemos en el servicio. Porque es que la prestación del servicio es la que está en juego, ¿sí? Aquí no estamos hablando de las entidades, no, es de la prestación del servicio, que es la obligación del Estado. Independientemente de quiénes sean los operadores, aquí tenemos que atacar es eso, la prestación. ¿En cabeza de quién responsablemente va a quedar la prestación del servicio? Y me parece que ese es el principal punto que hay que mirar y que hay que observar, pues con toda la metodología que tiene el gobierno nacional y con todos los aspectos que se han analizado en los diferentes municipios, porque si usted hace un análisis, nosotros somos 1.103 personerías en el país, estamos presentes en 1.103 municipios. Yo creo que de 1.103 municipios y de 1.103 personeros que hacemos presencia en todo el país, podemos estar entregando pues algo importante que de alguna manera les pueda colaborar o les pueda servir por lo menos como punto de referencia para tomar decisiones, Martín.